En el primer video conocimos la historia de Alejandro Viqueira, desde la manifestación de los primeros síntomas hasta el diagnóstico de un tumor renal con su repercusión de metástasis en la columna vertebral. También pudimos escuchar a su familia narrar cómo asimilaron el diagnóstico, cómo se organizaron y acompañaron en el duro y difícil proceso. Como consecuencia del tumor dorsal, Alejandro quedó completamente paralizado en sus miembros inferiores, con 0 posibilidades de volver a caminar. En esta segunda parte veremos a Alejandro ponerse de pie por primera vez y realizar los primeros pasos. Mi alumno Alejandro es un hombre muy joven que se encuentra en plena etapa laboral, tiene una familia con 4 hijos y tuvo la mala suerte de padecer una enfermedad bastante, digamos, complicada. Imagínense lo que es para cualquier persona encontrarse postrado en una cama, sin poderse levantar, sin poderse sentar, sin poder ir al baño, ¿sí? Usar pañales. Son todas cosas que en nuestra cabeza como no están a diario esos pensamientos, porque por supuesto que a ninguno de nosotros nos gustaría atravesar esa situación. En este caso, Alejandro tuvo que atravesarlas, pero tuvo un espíritu para enfrentarlas de superación que fue increíble. La verdad que muchas veces se notaba que empujaba para adelante, sí o sí, él quería salir de esa situación y no iba a quedarse enfrentando la enfermedad acostado en una cama. Cuando mi familia dice de contactarlo a Carlos era porque lo conocían por medio de mi yerno con una paciente que él tenía, que había tenido unos resultados bárbaros, también con un problema medular. Cuando a Ale le dan el alta, bueno, nosotros lo que teníamos pensado era seguir asistiéndolo y que no se quede estático, para que empiece a movilizarse. Nosotros cuando estaba en la clínica lo empezamos a mover, a darle pequeños estímulos. Una vez que llegó a la casa, contactamos a Carlos y en base a eso, una vez que ya Carlos nos dio todos los ejercicios y todo, con Ana, mi mujer, íbamos haciendo las movilidades, los ejercicios, asistiéndolo. Yo era la encargada, junto con Leo, de la parte de los ejercicios que nos dejaba Carlos anotados en el cuaderno. Entonces nada, yo llegaba de trabajar al mediodía y más o menos desde las 1 del mediodía hasta la noche me quedaba acá en casa con él. La lesión de Alejandro era de tal gravedad que la neurocirujana mandó a confeccionar un corset rígido. Ese corset le permitía a Alejandro estar sentado como si fuese una estatua que estaba sostenida por este aparatejo de plástico. La primera etapa de nuestra rehabilitación lo que buscó fue que él tuviera la tonificación muscular suficiente como para poder estar sentado sin lesionar el sector de la médula y sin usar el corset, porque ese corset le impedía, por supuesto, movilizarse con soltura. Yo seguía con esa tesitura de que yo podía salir con ciertos ejercicios de que supuestamente en la clínica me lo iban a dar o me los iban a enseñar. Entonces me insistieron, por eso es importante siempre cuando tenés mucha gente alrededor que te quiere. Insistieron ellos en que esto iba a ser bien. Y como me iba a ser bien, entonces apareció Carlos. Y vino un sábado, se presentó. Y no sé si fue ese sábado, fue por ahí que él me dijo, vos vas a volver a caminar. Me acuerdo que Carlos le dijo, usted se recupera. Y ahí como que me quedé tranquila. Esa palabra yo siempre la recuerdo cuando fue, vos vas a volver a caminar. De alguna u otra manera vos vas a volver a caminar. Entonces yo me dejó los ejercicios para realizar en la semana y era mover, yo no movía nada, pero mi idea era mover el dedo gordo del pie. ¿Cómo hacía? Estábamos más o menos en plena época de primavera, ¿sí?
Entonces yo sacaba el pie por afuera y con mi mano, con el dedo gordo de mi mano, movía el dedo gordo de mi mano para tratar de darle una señal a mi dedo gordo del pie. Y así practicaba y practicaba, practicaba y practicaba, aparte de los ejercicios. Hasta que empecé un día a mover el dedo gordo del pie, eso era una cosa ya, o el dedo gordo del pie, tengo que mover el pie. Y así fuimos desencadenando toda la serie de ejercicios. En las primeras sesiones con Alejandro lo que empezamos a hacer fueron trabajos de fuerza. Sí, de fuerza. Alejandro tenía que recuperar la fuerza en sus miembros inferiores para poderse parar, para poderse sentar y por supuesto en un futuro para volver a caminar. Los ejercicios que empezamos a planificar son ejercicios asistidos. Eso significa que tiene que haber un acompañante, sea un terapista o un familiar, que lo ayude a Alejandro a movilizar las piernas. Alejandro en el cerebro puede representar perfectamente un ejercicio. Él puede, digamos, imaginarse levantando la rodilla, imaginarse mover el pie, y cuando él emite esa señal a nivel nervioso, ese impulso viaja por la médula y llega a determinados músculos para generar ese movimiento. En el caso de Alejandro, cuando pasa por ese sector de la médula que fue afectado por el tumor, esa información se interrumpe. O no se pueden pasar dos cosas, o se interrumpe totalmente o se interrumpe parcialmente. En el caso de Alejandro, en algunos, digamos, sectores corporales la información no llegaba para nada y en otros sí llegaba un poco nomás. Esto es importante porque el enfoque de trabajo que yo le doy en una recuperación física es no enfocarme en lo que el paciente no puede hacer, sino empezar a potenciar lo que sí puede hacer en menor medida. Entonces, si empezamos por lo que el paciente puede, el paciente se enriquece con ese movimiento y podemos llegar a despertar otros sectores del cuerpo que hasta en ese momento están adormecidos. Yo le iba diciendo que era lo que yo quería y yo lo veía a él como que él trataba de darme esa alegría, pero era lo último que él lo hacía. Él no lo hacía de entrada, él venía de entrada y sí, pum. Él lo hacía lo último, durante la conversación y los ejercicios él lo hacía lo último. Y una de esas cosas que decía que me hacía lo último fue pararme. Me acuerdo, me agarró de la cintura y me paró. Y me soltó y me dejó parado ahí. Yo no lo podía creer, que estaba... Era como que ya el mundo lo veía desde arriba, no lo veía de costado. Eso fue genial, por eso a mí me quedan siempre... Son puntitos de mis avances, que la verdad que fabuloso. Me acuerdo, por eso son fabulosos. Y así se dio que en una sesión Alejandro se pudo poner de pie. Por supuesto con ayuda, pero él, después de muchísimas semanas de entrenamiento y de muchísimo esfuerzo, había logrado el primer objetivo, que era estar parado. Bien. Eso. Si las piernas más caídas,